al marco jurídico y desarrollo territorial. Quiero saludar muy especialmente, por supuesto, a nuestro gerente, al igual que el saludo especial al doctor Pablo Rico, gerente de Interaceo. Doctor Pablo, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Saludo para Mario Pinedo, gerente de gestión de riesgo y conocimiento de Andesco, y Joana Casas del equipo Andesco, también igualmente, muy especialmente a nuestra concejal Silvia Ortiz. Doctora Silvia, muchísimas gracias por acompañarnos. A todos ustedes, muchísimas gracias. Por supuesto, quiero saludar especialmente a la doctora María Teresa Palacios Jaramillo, la doctora Natacha Avendaño, el doctor Alain Niño Riaño, el doctor Camilo Perdomo Villamil, al doctor Manuel Cuero, director de supervisión de Ibagué Limpia. Doctor Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, y a todos ustedes, pues muchísimas gracias y bienvenidos. Hoy Ibagué se convierte en el epicentro del diálogo técnico sobre un sector que es la columna vertebral de la equidad y el crecimiento económico. Este espacio ha sido diseñado para analizar los desafíos de la prestación de servicios, el rigor de su marco legal y el impacto que estos tienen en la transformación de nuestro territorio. Es por eso que, sin más preámbulos, saludamos de manera especial a nuestro gerente de Ibagué Limpia, el doctor Milton Restrepo, quien en este preciso momento se encuentra en Sevilla, España. El doctor Restrepo cumple con una agenda estratégica internacional representando a nuestra ciudad en una importante feria europea, gestionando alianzas y conocimientos que se capitalizarán en el evento más esperado del año, que es la Cumbre Local de Economía Circular Nova Next Summit, que realizaremos aquí en la ciudad de Ibagué del 21 al 23 de abril de este 2026. Desde la distancia, doctor Milton Restrepo, saludo muy especial para usted. Bienvenido a este espacio de debate académico, convencido de fortalecer el marco jurídico de hoy en base al desarrollo de la sostenibilidad de mañana. Bienvenido a este foro de servicios públicos, doctor Milton Restrepo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Ana, muy buenos días a usted, a saludar a todo el auditorio que hoy nos acompaña. Un saludo muy especial a nuestra moderadora, doctora Ángela, muchas gracias, que sé que lamentablemente la infortuna del clima y nuestras aerolíneas no permitieron que llegaran a tiempo, pero muy viciosos desde las 5 de la mañana en el aeropuerto estuvieron para desplazarse varios de ustedes a la ciudad de Ibagué. A través tuyo, doctora Ángela, un saludo especial a Camilo, director Andesco, quien ha sido parte fundamental de todos estos procesos. Saludar al doctor Mario Pinedo, gerente de gestión del conocimiento de Andesco. Saludar al doctor Alain, muchas gracias doctor Alain por estar aquí conectado, al doctor Camilo Perdomo. Saludar al doctor Ángel Castañeda, a la doctora María Teresa Palacios, y a través del equipo jurídico a la doctora Natacha Avendaño, que por también una infortunia una calamidad empresarial no pudo asistir el día de hoy. En nombre de Ibagué Limpia y Ambiental, queremos transmitirles la importancia no solo de la prestación de los servicios públicos, sino también la importancia de que el ciudadano, las autoridades locales, las empresas, todos trabajemos de manera en ese tríptico de construcción de gobernanza social, o lo que hemos venido denominando la gobernanza de la C. Y es allí donde las autoridades locales, y ahí yo hago un gran reconocimiento a nuestra señora alcaldesa de Ibagué, Joana Aranda, no solo como la única alcaldesa mujer de Ciudad Capital, sino además que ha manifestado toda su voluntad política para seguir avanzando en que en Ibagué las discusiones permanentes de planeta, de ciudad, de agenda internacional sean una realidad. Y por eso, a través de este foro, hemos denominado Servicios Públicos Domiciliarios, un marco jurídico y el desarrollo territorial, nos permite no solo abrir el debate, doctora Alain, doctora Ángela, que va a ser parte del panel de ahora, sino también construir escenarios donde ciudadanía, empresas prestadoras del servicio, entes regulatorios, autoridades municipales, interventores o supervisores de la prestación del servicio nos unimos pensando en el ciudadano. Pero también está el otro tríptico, la otra parte del tríptico, que es esa gobernanza ciudadana, que a través de la cultura ciudadana, que a través de la exigencia, pero también con los derechos y obligaciones que representa el contrato uniforme de la prestación de un servicio de aseo o de un servicio público, obliga también al ciudadano a hacer un ejercicio de cultura ciudadana. Y a buena hora, no solo este gran nutrido, doctora Ángela, de muy buenos y excelentes panelistas,
sino además este público. Aquí hay autoridades locales del departamento del Tolima, academia, empresas de servicios públicos de los diferentes municipios, equipo de Ibagué Limpia, el director de supervisión, el doctor Manuel Pero, quien también nos acompaña en este momento de manera presencial. Pues hoy tienen que dejar esa ruta de cara a lo que venimos desarrollando, y ahí gracias a Ana María, porque hoy nos encontramos en la ciudad de Sevilla. Ayer recibimos un reconocimiento dentro de los 100 innovadores más representativos del mundo a partir de esa cumbre local de economía circular que entre el día 21 al 23 de abril desarrollaremos en la ciudad de Ibagué. La ciudad de Ibagué hoy suena en la agenda internacional. Tenemos la gran noticia de decirles que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, estará en Ibagué por primera vez haciendo la 8ª mesa redonda de autoridades locales y regionales. Desde París se va a trasladar por primera vez a América Latina a hacer esta mesa de autoridades regionales y locales en la ciudad de Ibagué, en el marco de la cumbre local, acción local con visión global de economía circular. Y también tendremos en esta cumbre, que hoy la estamos vendiendo a nivel mundial, como las ciudades intermedias juegan un papel fundamental en el desarrollo de los países emergentes como Colombia y en América Latina, cómo estos países, estas ciudades intermedias juegan un papel fundamental en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, y por eso también venimos liderando de la mano de la alcaldesa Johanna Aranda un manifiesto de autoridades locales que hoy respaldan más de 4.102 alcaldes de todo el mundo hablando por la economía circular desde las autoridades locales. Tendremos en este gran evento entre el 21 y el 23 de abril también hablando de un ejercicio muy importante como es la moda sostenible. La industria del textil es la industria más productiva del mundo, pero también la más contaminante. Y ya diseñadores de marca internacionales y reconocidos en pasarelas internacionales como Agatha Ruiz de la Prada por primera vez va a estar en la ciudad de Ibagué hablando de moda sostenible, hablando del futuro del diseño en el marco de la economía circular. Y quiero extenderles esta invitación. Eso nos hizo merecedores de que efectivamente no Milton, no Johanna Aranda, sino Ibagué ayer fuera reconocida como uno de los 100 innovadores más revolucionarios del mundo a través de esta cumbre que tendremos, y obviamente ha estado de la mano de Andesco, de la Organización de Estados Iberoamericanos, de la OCDE, de la academia, de las empresas, de nuestro socio en la empresa que es Interaseo, una multinacional colombiana que ha logrado insertarse en el corazón de América Latina en varios países, haciendo un ejercicio muy puntual, muy estratégico en la prestación del servicio y en esa innovación y modernidad que le permite a la prestación del servicio de aseo avanzar. Pero todo esto es posible, y quiero saludar también a los funcionarios, a los compañeros del equipo del gobierno que hoy nos acompañan en este foro, pero todo esto es posible, y creo que, doctora Laín, ustedes lo van a discutir en el panel, si hay seguridad jurídica, si hay marcos jurídicos definidos, estables, que generen confianza a las empresas, que generen desarrollo territorial y que no preocupen que la confianza empresarial se mine por ideologías políticas. Al contrario, necesitamos que nuestras empresas tengan solidez suficiente en el marco normativo y jurídico, pero también que tengan la posibilidad de tener las herramientas para prestar un buen servicio, que el ciudadano, doctor Ángel, tenga la posibilidad de reclamar sobre la base de lo que no están haciendo, pero que efectivamente la empresa también tenga la herramienta jurídica y la confianza para poder prestar un servicio de manera tranquila, llámese aseo, llámese agua, llámese telecomunicaciones. El servicio público es un derecho fundamental, un derecho esencial en cualquier democracia o en cualquier país en desarrollo. Necesitamos estabilidad jurídica, necesitamos más empresas, y yo aspiro que sea también parte del debate de doctora María Teresa en cómo Ibagué Limpia, esta figura de economía mixta, con capital mayoritariamente privado, no necesariamente tiene que volverse enemigo del prestador del servicio al que tiene que supervisar, el que tiene que hacer la interventoría. Al contrario, son modelos que permiten a ciudades como Ibagué hoy ser ejemplo en desarrollo de ciudad, en proyectos de ciudad. Yo quiero agradecerles el esfuerzo al doctor Mario Pinedo, siempre nuestro reconocimiento, a la confianza de la alcaldesa Johanna Aranda, e igualmente al doctor Alain, a Camilo, Ángel, a la doctora María Teresa. Doctora Ángela, gracias
por su compromiso no solo con que las empresas puedan tener todo el desarrollo en nuestro país como un país en desarrollo con seguridad jurídica, pero también ese compromiso con Ibagué. Invitarlos a que este foro, con la academia y con quienes están hoy acompañándolos, sea del mayor provecho y que aquí, a partir de aquí se marque también una ruta jurídica que le hemos propuesto a Camilo Sánchez como director de la Asociación Nacional de Servicios Públicos y Telecomunicaciones, que en la 8ª mesa redonda que se desarrollará en Ibagué de la OCDE el día 23 se pueda debatir con alcaldes de más de 70 países que van a estar en nuestra ciudad de la mano de la OCDE, esa seguridad jurídica que deben dar las autoridades territoriales, las autoridades locales, independientemente de los marcos jurídicos que se desarrollen a nivel de gobierno nacional, para que las empresas puedan prestar un servicio eficiente, para que el ciudadano pueda reclamar la prestación de un servicio eficiente y que en últimas gane el desarrollo de una ciudad en el marco del concepto de la deslocalización que tanto la CEPAL ha hablado, que va mucho más allá de la descentralización. Nuevamente, muchas gracias, bienvenidos a Ibagué, quienes vienen de municipios diferentes a la ciudad, quienes están visitándonos desde el día de ayer, quienes lamentablemente por infortunio del clima no pudieron aterrizar en la ciudad el día de hoy. Les quedamos debiendo los Achiras y la Lechona, Angelita, Mario, Alain y a todos los que no lograron llegar hoy, lamentablemente por infortunio del clima. Bienvenidos a nuestra ciudad. Ibagué es una nota, como lo ha dicho la alcaldesa Giovanna Aranda. Muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso para nuestro gerente. Muchas gracias, gerente, por acompañarnos y permitirnos este espacio. Precisamente por ello, igualmente también ofrecemos disculpas. La doctora alcaldesa Giovanna Aranda no pudo acompañarnos en el día de hoy. En estos momentos se encuentra en un punto crítico de la ciudad, está precisamente en un puesto de mando unificado, así que les envía un saludo muy cordial y de paso de agradecimiento, pero no puede estar con nosotros en el día de hoy. Sin embargo, voy a saludar muy especialmente a los panelistas. Quiero saludar a la doctora María Teresa Palacios Jaramillo. Doctora, ¿me escucha ahí perfectamente claro? ¿Sí? Perfecto. Consultora catedrática de Derecho Público y Contratación Estatal, es abogada de la Universidad de Rosario, fue coordinadora de la Asamblea Nacional Constituyente, participó en la creación de la Ley 80 de 1993, actualmente es conjuez del Consejo de Estado y árbitro de diversas cámaras de comercio. Doctora María Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Igualmente también estará la doctora Natacha Avendaño, gerente general de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, es economista, doctora PhD en Políticas Públicas de la Universidad de California, cuenta con una trayectoria destacada como Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y experta comisionada de la CREC. Doctor Alain Niño Riaño, ¿me escucha perfectamente claro? Sí, señora, buenos días. Muy buenos días, abogado, consultor, litigante, experto en servicios públicos TIC y regulación sectorial, con más de 30 años de experiencia, se desempeñó como gerente jurídico de la ETB y es socio gerente de Alain Consultores Legales SAS. Quiero saludar especialmente al doctor Camilo Perdomo Villamil. Doctor Camilo, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Él es magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado, doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Polonia y experto en Derecho Administrativo, con una amplia trayectoria como asesor de organismos de regulación como la CRA y la Contraloría General. Para el doctor Camilo, muchas gracias y bienvenido. Igualmente también, especialmente vamos a darle una bienvenida a la doctora Ángela María Escarra San Miguel, quien es la encargada de va a ser la moderadora, directora sectorial de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Gestión de Residuos de Andesco. Así que para la doctora Escarra va a ser el desarrollo de este foro, que se va a dividir en dos grandes bloques, en el marco jurídico y el desarrollo territorial. Así que, pues bueno, tengo la bienvenida entonces a la doctora Ángela María. Bienvenida, muchísimas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por la introducción a este importante panel. Para mí es un honor moderar este panel con personas tan expertas en los temas de servicios públicos desde el ámbito legal y que esperamos en el desarrollo de esta conversación poder introducir a ustedes al público
en todo el marco institucional y legal que implica la prestación de los servicios públicos, pero sobre todo, un poco retomando las palabras del gerente Milton, resaltando la importancia. Muchas veces los servicios públicos los vemos como algo que se da por sentado, de que debe de funcionar sí o sí, digamos, independiente del contexto geográfico, económico, social y político en el que estén, y nos olvidamos un poco de por qué, digamos, Colombia, a partir de la Constitución del 91, generó un esquema novedoso, ambicioso, que diera respuesta a esas necesidades que en ese momento teníamos como país, y porque hoy los servicios públicos en Colombia son un referente para la región en desarrollo, en sostenibilidad y en un esquema institucional robusto que nos ha permitido tener avances importantes, por supuesto con algunos retos actuales, pero que son referentes en la región. Entonces, yo quiero primero darles bienvenida a mis panelistas, pero también al público que nos acompaña hoy, porque, como decía también el gerente de la introducción, hay un esquema institucional, hay unos roles muy, digamos, definidos en este esquema, pero la importancia de que todos al final, independiente de donde estemos, somos ciudadanos y somos usuarios. Y somos usuarios que también tienen un rol muy relevante en no solamente, digamos, en simplemente hacer buen uso de los servicios, sino también en cómo somos conscientes de la importancia de la prestación y en ese sentido también ser aliados, digamos, un poco de la prestación de los servicios públicos domiciliarios. Entonces, este primer bloque, vamos a tener dos bloques. Este primer bloque está centrado en introducirnos al marco jurídico, ¿sí? Un poco como ese marco jurídico que se estableció a partir de la ley 142, cómo se desarrolla, qué actores tiene, cuáles son esas características del marco, para después ya entrar un poco en cómo los servicios públicos aportan al desarrollo territorial y a la competitividad de las regiones, enmarcados un poco en este contexto de la cumbre de economía circular y un poco por qué Ibagué está siendo referente en estos temas y a qué le apuesta Ibagué en la cumbre, con el desarrollo de la cumbre. Entonces, bienvenidos a los panelistas. Primero también no quiero dejar de mencionar, presentar excusas. Nosotros queríamos estar allá con ustedes, lamentablemente el clima no nos ayudó, pero bueno, esperamos que este ajuste híbrido pues nos permita desarrollar el foro sin ninguna complicación. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el primer bloque de preguntas y yo quiero darle paso a todos los panelistas para que nos expliquen un poco a partir de su conocimiento y experiencia cuál es la importancia de esa estructura institucional y del marco jurídico que definió, digamos, a partir de la Constitución y el desarrollo legislativo de los servicios públicos en la organización y prestación de los servicios públicos domiciliarios. Y por supuesto le voy a dar paso a la doctora María Teresa. Doctora María Teresa, buenos días y la escuchamos. Bueno, yo feliz de estar aquí, dichosa, encantada, esta tierra la amo, la adoro y estoy aquí para compartir con ustedes muchas cosas que seguramente ustedes las saben, pero que a veces como que uno las tiene un poquito por allá, como olvidadas, por allá como en un lugarcito de la mente. Mi especialidad es la contratación estatal y desde esa óptica les voy a hacer algunos comentarios, especialmente entendiendo que por cosas de la vida me dio la oportunidad muy jovencita de estar en la Asamblea Nacional Constituyente y de meterme de lleno en la redacción de la Constitución. Obviamente yo no era constituyente, era una niña que cargaba la maleta, pero eso le permite a uno entender muchas cosas que después cuando ya uno las ve escritas, no solamente lo llenan a uno de emoción, sino de contexto.
Y segundo, de ahí surgió también la dicha, el orgullo de poder estar en la comisión redactora de la ley 80. Entonces digamos que a partir de ahí, a partir de ese punto, es que yo voy a comentarles algunas cosas en una charla fluida. Me gustaría que ustedes pudieran preguntar y en lo que yo pueda colaborar. Precisamente ahora hace un rato les decía yo a los organizadores que es muy emocionante que las regiones se unan a esto. Se critica mucho que Colombia es un país muy centralista, pero es que la verdad se lo digo con cariño, si no nos invitan pues nosotros no vamos. Entonces uno sí tiene que esperar estos momentos felices de poder, digamos, salir un poco de Bogotá, de las universidades donde uno dicta permanentemente clases y poder estar acá unos minutos con ustedes. Oía yo al gerente y oía yo a nuestra coordinadora diciendo una cosa hermosísima. Este tema no viene de la ley. El tema, primero que todo, el tema de servicios públicos es un tema de carácter constitucional, no es legal. Constitucional. Eso no lo podemos olvidar porque fíjense ustedes que este es uno de los grandes aportes de la Constitución del 91. Grandes aportes. Acuérdense, especialmente los que no son abogados, que nosotros veníamos de una constitución de corte monopólico. El Estado era monopólico público. Entonces era un Estado fuerte, era un Estado, digamos, con poca participación del particular, del ciudadano, y pasamos a ser un Estado competitivo. ¿Eso qué quiere decir? Porque esto es fundamental. Entonces los servicios públicos en su momento, y esto de pronto hubiera sido, mejor dicho, les cuento, yo fui gerente de la empresa de teléfonos de Bogotá, y en mi época, eso fue antes de la Constitución del 91, no demasiado, en nuestro momento, estando yo en la gerencia de la ETB, los servicios públicos eran puramente estatales, ahí no se metía nadie de los particulares, no había competencia, no había nada. Entonces la ETB, que era una gran empresa, pues no competía. Entonces fíjense el concepto de competencia a calidad, porque cuando no hay competencia, pues no hay con quién comparar. Pero así era la cosa antes de la Constitución del 91. Por eso yo creo que uno de los grandes artículos que a veces es de la Constitución, que a veces está olvidado, es el 333 de la Constitución. Es una belleza, una belleza. ¿Qué dice el artículo 333? Y fíjense que estamos todos en un estado monopólico público. Entonces la ley de contratos era todo el beneficio para el Estado, etcétera, y el particular está un poco como achuchardado, ¿cierto? Y llega el artículo 333, que es bellísimo. ¿Por qué es bellísimo? Porque en 3 renglones cambia, íbamos por aquí y de pronto para allá, en 3 renglones, Estado monopólico público, y en 3 renglones dice el 333, la competencia es un derecho de todos. Y eso sí que nos importa a nosotros y nos impacta en los servicios públicos. Entonces pasamos de un Estado monopólico público a un Estado competitivo. Entonces ustedes me preguntarán, doctora María T, pero ¿competitivo de quién o de cómo? ¿Cómo se hace esa cosa? No necesitamos ni siquiera la ley, también está en la Constitución, en el artículo 365 de la Constitución, que dice unas cosas hermosas, y nuestro gerente me emocionó mucho cuando lo dijo. Lo primero que dice es: la competencia se hace entre el Estado, directa o indirectamente. Ya vamos para allá. El Estado, directa o indirectamente, los particulares y las comunidades organizadas. Entonces, ¿quiénes son nuestros futuros competidores? Es el Estado con el mismo Estado, compitiendo. Directamente,
a través de sus empleados, el Instituto de Desarrollo Urbano entonces tiene sus empleados que tapan los huecos de las calles, etc. Indirectamente, ojo con esta palabra que es bella, ¿cómo compite el Estado indirectamente? ¿O cómo el Estado puede responder por la competencia de manera indirecta? A través de la contratación estatal. Entonces, por primera vez la contratación estatal tiene un rango constitucional para competir. Entonces, el Estado compite directa o indirectamente, pero aquí viene lo más lindo. Los particulares, es decir, el Estado compite hoy con los particulares. Los particulares. En igualdad de condiciones. Y sobre todo, con una frase divina de este 365, dice, los servicios públicos, es decir, ustedes, hacen parte, ojo como dice la norma, de la finalidad última del Estado. Es que esto es impresionante. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad pública del Estado. Entonces no es cualquier cosa allá por allá. Entonces hacen parte del centro de la economía. Ya hemos logrado ir entendiendo, porque pasábamos de ese Estado monopólico, pero ya Colombia está compitiendo en servicios públicos domiciliarios y está compitiendo con particulares y nos ha ido regio. Entonces los quiero contar. Porque en principio cuando salió esa norma dijimos, Dios mío, se va a quebrar todo el Estado porque compitiendo con los particulares nos van a dar en la cabeza un totazo, y resulta que no. Lo logramos hacer y vamos muy bien. Doctora María Tea, pero no se le olvide que se quebró Telecom, sí. Se quebró Telecom, no lo logró. Pero hay montones de empresas prestadoras, empezando por que tenemos varias multinacionales. ¿No? Tenemos, por ejemplo, Empresas Públicas de Medellín, que compite internacionalmente con otras empresas de servicios públicos. O sea, esto es el centro de la economía, lo que mueve la economía, y por eso es que ustedes hacen parte de un gremio impresionante. Se lo digo con todo cariño, todo amor, pero lo que falta es un poquito de información. No es de formación, no es de ganas, no es de nada, sino es un poquito de información para tener presentes ciertas cosas que nos pueden ser de utilidad. Obviamente yo sé que no puedo alargarme mucho porque pues pero no puedo dejar de hacer relación a informaciones urgentes que yo quiero que se queden en el corazón de ustedes. La primera, el servicio público es inherente a la finalidad del Estado. ¿Esto queda claro? El efecto que es a la finalidad del Estado. Ahí está. ¿Y quién lo dice? No lo dice la ley, lo dice la Constitución Nacional. De ahí surgen cosas. ¿Quién puede prestar los servicios públicos? Ya lo dijimos, el Estado directamente o indirectamente, los particulares y las comunidades organizadas. Muy importante esto. Muy importante, ¿por qué? Porque la idea es que a ustedes o a nosotros, porque yo me considero de ustedes, empresas prestadoras de servicios públicos, les compita el particular. Que haya la posibilidad de que venga un particular a prestar aquel servicio. ¿Cuál? Los servicios públicos domiciliarios, de acueducto, de energía, de telecomunicaciones. Telecomunicaciones está un poquito más adelante y hay competidores fuertes, ¿no? Digamos que compiten con el Estado, están grandes compañías, pero todavía en aguas y todavía en energía, en aguas todavía nos falta incursionar más en el tema de la competencia. En este artículo 365 hay una cosa importantísima que quiero que la subrayen en el corazón, porque si es lo único que les queda, yo quedo feliz. Efectivamente, prestan ¿quiénes? Los servicios públicos domiciliarios, el Estado directa o indirectamente, los particulares o las comunidades organizadas. Pero ojo
con lo que dice el 365. Si no es posible, porque como es una competencia, pues tiene que ser rentable. Pero ¿qué pasa, doctora María T, si no es rentable? ¿Qué ocurre si eso no es negocio? Pues nos fregamos, mis queridos, porque al municipio le toca necesariamente garantizar el servicio. Entonces, uno trata de que la competencia y la cosa, pero la norma es clara al decir que es obligatoria la prestación en todo el territorio, y los municipios son lo más importante que hay en el territorio, más que el departamento, es el municipio, porque es la localidad, y entonces es al municipio a quien le toca prestar los servicios, así sean deficitarios, porque como son finalidad propia del Estado, pues hay que prestarlos. Entonces, pues hay que tratar de que sean rentables, pero si no lo son, al municipio le toca sacar la platica de su bolsillo, ¿no? Algún día algún alcalde, alumno mío en la maestría del Rosario en Bogotá me decía, pero doctora, es que me toca sacar mucho presupuesto porque mi municipio es absolutamente deficitario. Le dije, más deficitario es si no se prestan los servicios públicos básicos domiciliarios. Eso es lo más deficitario que puede haber. O sea, eso sí es un atraso absolutamente monumental. Entonces, ahí toca meter la manito. Entonces, ese artículo 365 y 333, básicos para que les echen una miradita y los tengan en cuenta. Muchas gracias, doctora María Teresa. No, espérame. ¿Ya? No, está muy bueno. Sí. Ay, auxilio. ¿Me das 3 minutos? ¿Sí? Ahora, claro. Es que por andar tan contenta aquí se me quedó la mitad de la charla. Ay, Dios mío, por Dios de caridad. Tengamos en cuenta también el artículo 13 de la ley 1150. Importantísimo. Porque lo que dice es que a las entidades estatales, ustedes, que no se les aplique la ley 80, ojo, que no se les aplique la ley 80, se les aplican los principios del 209, o sea, eficiencia, eficacia, celeridad, buena fe, imparcialidad o igualdad, y además se les aplican todos los regímenes de inhabilidades, incompatibilidades y todas las normas del SECOP. Entonces, no se me aplica la ley 80, pues no se le aplica la ley 80, pero sí los principios. Y otra norma, la última ya para cerrar la bocota, es la ley 142. Hay un artículo del 94. Hay un artículo que tienen que leer, de pronto en la segunda parte lo comentamos un poquito, y es el artículo 32, un artículo más raro, porque resulta que ustedes saben, bueno, los no abogados no tanto, pero hay una cosa muy extraña que se llaman las potestades excepcionales, la caducidad, los principios de terminación, modificación. Eso está en la ley 80 y eso no se le aplica a las empresas prestadoras de servicios públicos. Pues les cuento que sí se le aplica. Ese punto específico de potestades excepcionales se le aplica a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Es decir, ¿Se fue el sonido? No. ¿Desde cuándo? Hace mucho. Bien. Entonces, no, porque les está diciendo una cosa, pero monumental, ¿o no? Sí, sí. Monumental. Se les aplican las potestades excepcionales, la caducidad, el principio de terminación, modificación, interpretación, y no es que se les apliquen porque pueden hacerlo o no, hay que hacerlo. Entonces, mucho ojo con eso, ahorita lo dejamos más clarito, qué implicaciones tiene esto y cuáles son las posibilidades que tiene un contrato de una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, pero no se nos puede olvidar ese puntico de las potestades excepcionales y de que aunque no se le aplique la ley 80, hay unos temitas que se aplican, que lo vamos a ver en la segunda parte, como por ejemplo el tema de consorcios y uniones temporales. También se aplican. Entonces a veces
nos cogen un poco como, no, doctora, a mí no se me aplica la ley 80, nos cogen como con los calzones abajo, y resulta que hay temas terribles que sí se nos aplican. Y les voy a contar algo, los contratistas particulares tienen sus abogados y saben un montón, entonces lo cogen a uno y lo acribillan. Entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta, lo miramos más tardecito y perdón que me fui mucho tiempo más. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora María Teresa. No, es muy importante porque usted nos da esa introducción en ese marco jurídico al señalarnos esos artículos relevantes de la Constitución que digamos que desde la misma Constitución nos dan esas señales a las cuales se deben desarrollar los servicios públicos, y como usted dice, más adelante entraremos al campo de la contratación. Bueno, yo voy a hacer una mezcla entre virtuales y presenciales para no aburrirnos. Entonces digamos que ya la doctora María Teresa nos daba un poco ese contexto constitucional, pero también quisiéramos saber desde tu perspectiva, desde tu experiencia, cuál es esa importancia de la estructura institucional y el marco jurídico en la prestación de los servicios públicos. Gracias, buenos días para todos los asistentes. Especial saludo a la señora alcaldesa, a todos los miembros de la empresa Ibagué Limpia, al señor gerente, doctor Milton, me da mucho gusto verlo hoy, al doctor Pablo Rico, que también de Interacción nos acompaña, por supuesto, doctora Ángela, a usted, al doctor Mario por la invitación de Andesco, y también al doctor Camilo, a la doctora María Teresa. Un placer estar con ustedes, y ni más faltaba con la doctora Natasha Bendaño, un gran referente de nuestro sector desde las dos perspectivas, desde lo que es la inspección bilancia y control y lo que es el nivel empresarial. Entonces va a ser un panel bastante interesante. Pues doctora Ángela, yo quisiera señalar que comparto los postulados de la doctora María Teresa. El esquema de la Constitución del año 91 nos trae unas ventajas que, adicional a la normativa, el cambio de que antes el prestador era únicamente el Estado y lo podía hacer o directamente o indirectamente a través de la delegación, y el entendimiento bajo la Constitución anterior, la del 86, de que servicio público equivalía a función administrativa, pues fue absolutamente cambiado por la Constitución del 91, señalándose claramente que, y sobre esto existe ya no una, más de 70 sentencias en el país que señalan que servicio público no es igual a función administrativa, de conformidad precisamente con lo que la doctora María Teresa nos comentaba, y es que el artículo 365 es fundamental en la prestación de los servicios públicos, y tal vez esa es la razón por lo que los artículos siguientes, el 365, miren que están muy seguiditos, tiene su propio capítulo sobre esa forma nueva que el Estado adopta para la prestación de servicios públicos. No dejan de ser inherentes a la finalidad social del Estado, están por supuesto directamente relacionados con el artículo 2 de la Constitución para la satisfacción de necesidades insatisfechas, pero tienen su propio régimen jurídico. Y aquí me parece importante señalar algo, doctora Ángela. Esa disposición que trae el artículo 365 de que los servicios públicos pueden ser prestados directa o indirectamente por el Estado, por particulares y por comunidades organizadas, se refuerza además por toda la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que señala, además de la mano del artículo 367, que será la ley la que determina el régimen de los servicios públicos. Y ahí la Corte Constitucional ha señalado con total claridad, quisiera reiterarlo como lo digo en muchos escenarios, de que existe libertad de configuración legislativa, y esa libertad de configuración legislativa ha sido totalmente respaldada por múltiples jurisprudencias de la Corte Constitucional para determinar que por más público que sea un prestador o por más privado que sea, tiene su propio régimen en igualdad de condiciones, como lo señalaba la doctora María Teresa, y ahí es donde vienen todas las discusiones que más adelante vamos a dar sobre el tema de la forma de contratación. Pero más allá de eso, doctora Ángela y compañeros del panel, recordemos cómo era el esquema anterior, y de pronto ahí es donde entendemos la relevancia de lo que sucedió con la Constitución del 91 y con esa autorización al legislador de establecer un régimen especial para los servicios públicos. La Constitución de 1886 veníamos de un apagón del gobierno Gaviria, eso no lo podemos negar.
pocas líneas telefónicas, ya que la doctora nos habla de que fue gerente de la empresa de teléfonos de Bogotá, y recordará que el tema de las líneas telefónicas hasta tocaba pedir el favor de que le instalaran una línea y duraba un año para que le instalaran una la línea telefónica y valía hasta astronómicas sumas de $1 millón de la época. Basuras en las calles, recordarán ustedes muchos de los que ya estamos un poquito mayores, esas fotos en El Tiempo y El Espectador sobre lo que eran las basuras en las calles, agua intermitente y por generación en las plazas públicas a través de bombeo. Y esto que voy a decir a continuación es muy importante, subsidios en todos los estratos, que trajo un déficit total para los prestadores municipales que eran en ese momento, una calidad deficiente en el servicio y un sector eléctrico deficiente con una alta intervención política, donde incluso los proyectos políticos de la Cámara y del Senado de la República eran llevar a cada vereda la electrificación rural. Lo recuerdo mucho por las fincas de mi padre, que cada 4 años se hacía, eran 4 veredas, y que entonces este año le tocó a la vereda tal durante los primeros 4 años para hacer la electrificación rural. Y acordémonos de algo importante, el sector eléctrico era el responsable del más del 30% de la deuda externa de Colombia. El 30% de la deuda externa de Colombia se debía a la deficiencia eléctrica, para que no se nos olvide y no caigamos en la amnesia. En cuanto a los cambios que se dan desde el punto de vista de las sumas que podemos hacer durante estos 32 años de la ley 142, es que la cobertura, por ejemplo, en acueducto pasa del 76% al 94%, atendiendo ya un número superior o incorporando nuevos usuarios, casi en 22 millones de usuarios. En agua potable pasamos del 43% al 88%. En la continuidad de servicios públicos pasamos del 15%, de las 15 horas a las 21 horas, casi 22 horas. Y bajó la tasa de mortalidad de los niños, que debería estar en 0, pero bajó notoriamente. Es decir, que hay una disminución de factores, de indicadores incuestionables. Y en alcantarillado pasamos del 60% al 90% de cobertura, y en recolección de residuos del 60% en las calles y en los domicilios, viviendas y residencias y locales hasta el 92%. En disposición final pasamos de esos famosos rellenos botaderos a rellenos sanitarios y parques ecológicos que solo eran menos del 40%, y llegamos al 98.9%, y en energía eléctrica pasamos del 98% en una cobertura superior, con unos megavatios bastante extensos. No quiero dar más datos, sino para demostrarle al auditorio que está desenterado que ese esquema que está rigiendo en la ley 142 es el que ha permitido estas cifras. Sin ese esquema, las cifras no eran las mismas y no hubieran sido las mismas. Por lo tanto, más allá de detenerme en el esquema jurídico, que lo vamos a ver un poquito más adelante, quería mostrar esas cifras, porque esas cifras son las que dicen si un esquema funciona o no funciona. Ellas son las que dicen si eso está en la esfera del desarrollo o del atraso, y al comparar la Constitución y el modelo constitucional del 86 frente al del 91, las cifras son contundentes en el mensaje. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Naín, por recordarnos la historia, muy importante, porque tendemos a ver el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. Y en este caso, para el tema de los servicios públicos, como lo decía al inicio del panel, tenemos retos, pero también tenemos que reconocer los logros. Doy una bienvenida a la doctora Natacha Bendaño. Doctora Natacha, bienvenida, gracias por acompañarnos, y también manifestarle nuestra solidaridad para el auditorio, también manifestar que, pues bueno, hemos sido objeto de la violencia que a veces se da en este país, y la empresa Acueducto, los colaboradores de la empresa Acueducto están de luto. Entonces, manifestarle nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento en este momento, y también agradecerle por acompañarnos aún superando o pasando esta difícil situación. Doctora Natacha, bienvenida, y quisiera que nos contara también desde su visión, desde su experiencia, cuál es esa importancia de la estructura institucional y el marco legal de los servicios públicos. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias por la invitación
Obviamente, pues es una lástima no poder estar allá en Ibagué, pero pues efectivamente la situación particular que nos tiene hoy con las banderas a media asta, pues me impidió viajar y pues adicionalmente creo que hubo complicaciones aéreas, entonces tampoco hubiera llegado. Pero pues ya que se habilitó esta oportunidad de participar virtualmente, pues muy importante poderlos acompañar y compartir con ustedes un poco. Saludo a mis compañeros de panel, a la doctora María Teresa y a Alain y a Camilo, y obviamente también pues a todo el equipo del IVAL, que nos conocemos desde otras, con varios de ellos desde otro rol. Y pues voy a aprovechar ese otro rol, como lo mencionó Alain, para también hacer como referencia a la respuesta a esa pregunta, y obviamente saludar a la señora alcaldesa, que también nos conocimos cuando estaba en el IVAL, y pues felicitarla por la realización de este evento en su ciudad. Habrá otras oportunidades para poderlos visitar. Y es, a ver, yo creo que pues yo no me voy a referir a lo jurídico, que ya hubo un par de abogados expertos que hablaron del tema y que seguramente seguirán profundizando, pero creo que nuestra estructura institucional, que se deriva precisamente de la ley 142 y de las facultades que la Constitución del 91 le dio a la creación institucional que viene desde allá. Recordemos que la Superintendencia de Servicios Públicos es la única superintendencia creada desde la Constitución, y que es la que hace o la que le genera este compromiso adicional a la institucionalidad de servicios públicos, de ser el que tiene que cumplir esas funciones del presidente de la República, de garantizar la prestación de los servicios públicos, o es el garante de la prestación de los servicios públicos en condiciones de calidad, continuidad y cobertura. Y eso creo que es algo que no es menor, pero también tiene un ejercicio de como coherencia, tanto desde la Constitución como después, ya cuando la ley aterriza un poco más qué quiere decir eso, y cuando en sus competencias constitucionales, que se establecen desde el 365 al 370, se dan también como unas instrucciones muy claras de cuál es ese modelo que se debe adoptar, o que se adopta a partir de la entrada en vigencia de la ley 142, para que pase lo que ya muy bien Alain acaba de mencionar. Creo que es indiscutible los avances que en estos más de 30 años hemos tenido en el sector de servicios públicos, y es indiscutible, o más bien sería muy difícil que alguien pueda asegurar que es que no se deben al modelo o al cambio de modelo. Y en ese modelo, el municipio que tenemos hoy es efectivamente, el modelo que tenemos hoy es efectivamente la entidad territorial, llámese municipio o llámese otro tipo pues, de departamento, pero pues normalmente es el núcleo más pequeño, es el garante de la prestación de los servicios públicos. Y eso es algo que es muy importante, porque en el rol como superintendente era muy evidente en muchos municipios del país que los alcaldes no se habían enterado que ese era una de las tantas razones por las que los habían elegido, que esa era una de las tantas responsabilidades que asumían al ser un oficial que resultó de un ejercicio democrático, y que es ser el garante de la prestación de los servicios públicos. Y eso no es un tema menor, y no es un tema menor porque efectivamente eso hace que el rol de los alcaldes y de los mandatarios tiene que ser no solamente de garantizar que se prestan el servicio y de tener un permanente ejercicio también, llamémoslo así, de supervisión sobre las empresas prestadoras, pero también tiene una cantidad de deberes para hacer ese garante, para poder ejecutar esa labor de garante. Por el otro lado está la empresa especializada ejecutora o la empresa prestadora, en el caso pues de los que estamos acá y del sector de agua potable y saneamiento básico, pues somos las empresas, independientemente de la naturaleza, decimos 100% públicas. Si es una empresa privada que tiene un contrato con el municipio o una concesión de prestación del servicio, es una empresa de naturaleza mixta, ese es
el modelo. Y el modelo lo que hace, o lo que hizo y lo que sigue haciendo es establecer esas reglas claras en las que tiene que haber unas mediciones de eficiencia y calidad, pero que también, y creo que es algo fundamental, yo no alcancé a llegar para escuchar la exposición completa de María Teresa, pero de pronto lo mencionó, y es la protección al usuario. La ley 142 genera también esa ruptura del modelo y pone no como lo más importante es que se preste el servicio como sea que se preste, sino que pone al usuario en el centro de la discusión. Y es el usuario al que tanto el garante del municipio o entidad territorial en cabeza de su mandatario, como la empresa que es la que ejecuta esa prestación del servicio, pues deben rendirle cuentas o de alguna manera hacer esto para garantizar al usuario. Todos con derechos y deberes, y eso es algo que también es muy importante que se deriva de la ley 142. Entonces, de ahí es de donde uno, pues ya en este otro rol, en el rol de ahora, se puede decir que gracias a esa existencia de la ley 142 es que esta empresa es lo que es hoy. Es la empresa más grande del país, la empresa más grande del sector en el país, y es esa certeza jurídica y esa estructura institucional la que ha permitido que tengamos cobertura urbana del 100% en Bogotá, que podamos tener esa capacidad de impactar la prestación de servicio en los municipios cercanos, bien sea con prestación directa o con venta de agua en bloque, de poder garantizar y pensar en obras de escala regional, como lo que estamos avanzando ahora con la Petar Canoas, que es más que ser solamente una obra de infraestructura de saneamiento básico para cumplir con nuestra obligación como prestadores de servicios en la ciudad de Bogotá, es para tener un impacto regional. Y de esa manera es donde creo que la institucionalidad que se creó hace más de 30 años ha demostrado que efectivamente el modelo funciona, y que si bien podamos llegar a tener todavía unos retos, que son como ya los retos que quedan después de ese empujón grande de mejoramiento de la cobertura y la calidad, pues es mediante herramientas adicionales que se logra alcanzar o superar esos retos, y no mediante la destrucción de un sistema que efectivamente ha logrado buscar y mostrar con resultados el avance del sector de los servicios públicos, que indiscutiblemente es fundamental para el desarrollo del país. Gracias, doctora Natacha. Bueno, y voy a cerrar este primer pregunta con el doctor Camilo Perdomo. El doctor Camilo, además de estar en el ámbito académico, también ha tenido unos roles muy importantes como asesor y también como magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Y doctor Camilo, yo quisiera que usted también nos ilustrara y nos compartiera con el auditorio, además de esa, digamos, estructura institucional y marco jurídico, yo creo que hay un aspecto muy interesante de la prestación de los servicios públicos, y ya de alguna manera nuestros panelistas lo han tocado, y es qué significa el haber incorporado dentro del esquema de prestación a los prestadores de servicios públicos, digamos, ¿qué significa eso? ¿Qué señal dio tanto la Constitución como el marco jurídico? Y digamos que la importancia del modelo al conservar ese tipo de prestadores, las empresas de servicios públicos, independiente, digamos, de su constitución accionaria, si es pública, mixta, privada, las organizaciones, digamos, explíquenos un poco, digamos, de todo ese marco institucional, digamos, qué es lo que usted ve dentro de esa importancia, pero también ese énfasis de los prestadores, el rol de los prestadores de servicios públicos. Listo. Primero, pues, aprovechando que la doctora María Teresa se levantó, yo también tomo el rol de profesor, que también lo desempeño, y me levanto, que uno se siente mucho más cómodo de pie que ahí sentado. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores por este evento. Me parece muy importante en el escenario de un panel, de un foro, encontrar posturas similares, y algunas, escuchando a mis compañeros de panel, contrarias. Haré un par de precisiones respecto de cosas que entiendo de forma un poco distinta.
pero quiero hacer un énfasis en algo que también encuentro común en lo que hemos dicho, en lo que han dicho. Creo que el modelo institucional vigente en Colombia ha funcionado. El escenario del derecho creo que es siempre un ejercicio de ensayo y error. No es 1 más 1, 2 y una única posibilidad, sino ir ajustando varias perillas hasta encontrar la solución medianamente más adecuada en un momento histórico, y creo que eso ha ocurrido con el modelo del sistema de servicios públicos domiciliarios en Colombia. A propósito de la pregunta, hilando con lo que comentaban varios de los que me antecedieron, yo quiero compartirles una historia chiquita en relación con el por qué la Constitución previó ese modelo que decíamos en virtud del 333 de la Constitución en competencia, y que en términos económicos llamamos liberalización. Se liberaliza un mercado para que no solo el Estado lo preste, sino que también para que ingresen particulares o mixtos. En términos económicos, repito, la institución es liberalización. ¿Cuál es la historia? Nuestro modelo de servicio público es un modelo indudablemente influido por el modelo europeo de prestación de servicios públicos, no por el modelo anglosajón estadounidense, en donde ya tenían liberalización desde hace mucho tiempo. ¿Y qué significa que estuviésemos influidos por el modelo europeo? Que, como lo decía la doctora María Teresa, existían monopolios estatales y la participación de particulares existía, pero era excepcional. Requerían una habilitación del Estado a través de un acto administrativo, a través de un contrato, la mayoría de las veces de concesión, para que los particulares participaran, habilitados por el dueño. El Estado era el dueño del servicio. Sin embargo, eso generó muchos problemas en la práctica. ¿Qué problemas? Hay una serie de estudios de la Comisión Europea, curiosamente en el contexto de la modificación de nuestra Constitución, finales de los años 80, principios del 90, nuestra Constitución del 91 pues se recibió influencia de eso, y esos estudios hacían una comparación entre la prestación europea y la prestación estadounidense. En síntesis, al menos en 3 aspectos se comparó: cobertura, calidad y precio, de un modelo monopolizado por el Estado respecto de un modelo en donde había libre competencia. Y el resultado en términos futbolísticos fue que nos golearon. 3-0 nos golearon, no sacamos ni un golcito, 3-0. En donde había libertad de competencia, esencialmente entre particulares, había mayor calidad, mayor cobertura y menor precio. Creo que los 2 primeros son ilustrativos. El último, el del precio, creo que tiene una explicación más profunda, porque el modelo monopolizado por el Estado, cuando el Estado presta los servicios, en teoría solo cobra la tasa, el costo, y eso supone que si los privados, cuando compiten, no solo cobran la tasa, el costo, sino una utilidad, al menos en términos abstractos debería ser más alto el precio que cobran los particulares. Sin embargo, paradójicamente eso no ocurre así. El Estado, monopolizando la prestación del servicio, tenía un precio más alto, y sin utilidad, vean que se quedaba sin recursos para invertir, es decir, tampoco tenía recursos para innovar. Y como lo decía la doctora María Teresa, pues la competencia es la que genera estímulos para innovar. Si yo vendo un producto y otro vende el mismo producto, pues yo quiero que compren el mío, y con el ahorro y la utilidad innovo. Y ese contexto, cierro la historia, me parece muy importante porque ciertamente influyó a nuestro constituyente, tanto en la redacción del artículo 333 como el 335 que refería la doctora María Teresa. Y allí me pego a la razón de ser de esa institucionalización liberalizada. El Estado, directa o indirectamente, la prestación indirecta puede ser a través de un contrato, pero también a través de la creación de una empresa estatal. 100% estatal o mixta, porque no será una prestación directamente por el Estado, sino a través, indirectamente, de otra persona jurídica. Los casos del acueducto de Bogotá, EPM, en Cali, como expresión de una prestación indirecta estatal. Y creo que esa historia ha llevado a comprobar en Colombia que esos servicios públicos domiciliarios, los que se prestan en redes,
pues el mejor modelo con las imperfecciones que tenga es este, a través del cual compiten el Estado, en unos casos de forma muy exitosa, en otros casos de forma no tan exitosa, quebrándose, con particulares y con las comunidades organizadas. Creo que allí hay una garantía para los usuarios de mayor posibilidad de acceso al servicio. En servicios que la Constitución prevé como liberalizados, es decir, la competencia, lo que hemos dado vueltas y vueltas acá, pero que lastimosamente en la práctica tienden al monopolio. La doctora Natasha hacía referencia al caso muy exitoso de Bogotá, que no solo le presta alrededor de 11 millones de personas en Bogotá, sino a municipios cercanos con la venta en agua en bloque. El modelo constitucional junto con la ley 142 prevé liberalización, pero vaya y compita al acueducto de Bogotá. Es un servicio liberalizado, pero que en virtud de la prestación tiende al monopolio. Nomás se nota ahorita con el caso de la construcción del metro. Desplazar las redes que ya están instaladas y soterradas, pues implican un espacio físico escaso que dificultará la posibilidad de entrada de un nuevo competidor. Y aquí, a propósito de la pregunta que me hacen, pues ustedes dirían, oiga, que esta es la principal crítica, y como decía la doctora María Teresa, si quedo con este mensaje me parece importante, o quedo satisfecho al menos. Si se liberalizó, que es la principal crítica desde la perspectiva económica que se le hace a la Constitución, una Constitución neoliberal, una Constitución que abandona los sectores económicos y que se retire y se los deja a los privados, eso es completamente falso. Porque en el 365, a efectos de los servicios públicos que son inherentes a la finalidad social del Estado, es decir, no porque se liberaliza la Constitución, dice esto tiene solo una dimensión económica, sigue teniendo un fin social la prestación de servicios públicos. Tan consciente de eso es el constituyente, y por tanto luego obliga al legislador, que ese 365 dice que el Estado en todo caso mantendrá unos roles. Ya el Estado no va a ser el único prestador, se retira de algunos escenarios prestando, pueden prestar particulares, pero el Estado sigue cumpliendo tareas de regulación en los servicios públicos. Y por ejemplo los domiciliarios tienen un rol importantísimo de las comisiones de regulación, porque esos bienes tienen una tarifa regulada. Ya, de nuevo, ensayo y error en relación con la fórmula tarifaria, que hay problemas con la fórmula tarifaria por la fijación en relación con la altitud al nivel del mar. Bueno, tendremos que hacerle ajustes a la tarifa en relación con la fórmula tarifaria, pero el Estado está cumpliendo un rol importantísimo cuando regula. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Si al constituyente no le importara esto, como nos lo recordaba la doctora Natasha, no habría creado con rango constitucional una superintendencia, que es la única con rango constitucional. Si la quisiéramos eliminar, tendríamos que hacer una reforma constitucional, cosa bastante difícil. Y dos cosas en las que planteo mi postura. Lo de que el municipio es la última carta de prestación y si no hay más sujetos, le toca al municipio. Yo disiento un poquito de eso, porque eso contraría de pronto la lógica de la liberalización. Quedan dos ideas y no me robo más tiempo. En esta primera idea, creo que volvería a entrar por la ventana lo que el constituyente sacó por la puerta. Por la puerta dijimos liberalización, pero si no se logró liberalización, tome usted de nuevo Estado, como raro. El 365 empieza diciendo que, la segunda frase, que es deber del Estado, y el Estado también es el departamento y la nación, asegurar la prestación eficiente. Y asegurar la prestación eficiente no es prestar. Asegurar la prestación eficiente supone que el Estado tiene varias herramientas para asegurarla. Nunca vamos a decir que la última carta es prestar, porque eso también es contrario al artículo 6 de la ley 142. ¿Por qué es contrario a eso? Esa ley, ese artículo, busca que el municipio sea en verdad la última opción de prestación. Le pone unas cargas muy difíciles al municipio para prestar directamente. Tan difíciles son que tiene que hacer un estudio, presentárselo a la superintendencia en los pasos que están allí previstos,
y demostrar que va a ser un prestador igual de eficiente con los mismos costos y el mismo precio que si lo hiciera un particular. Y vean que el municipio tiene muchas tareas, pero un buen prestador de servicios públicos difícilmente lo será cuando sea directo. Por eso la misma ley prevé lo que ocurre en Bogotá, la posibilidad de establecer áreas de servicio exclusivo. Cuando no quiera venir ningún particular, a través de una licitación pública generamos un mercado seguro para un particular que venga y preste. El primer idea en donde, repito, en el escenario de un foro me parece importante ver perspectivas distintas. Y segunda idea, decía el doctor Aladín, que la lógica de la Constitución implica que el servicio público dejó de ser función administrativa, y es cierto, la mayoría de jurisprudencia, tanto constitucional como del Consejo de Estado, tienen esa afirmación, pero yo completamente disiento de eso, porque supondría desconocer precisamente que la función administrativa no implica solo ejercicio de poder público. Que algo sea o no sea función administrativa gira en torno a la posibilidad de aplicarle unas normas. ¿Por qué la prestación de servicios públicos, no solo los domiciliarios, sino transporte, educación, salud, podemos catalogarlos como función administrativa? Porque cualquiera sea el prestador, público, privado, mixto, le aplicamos unas lógicas normativas, las del 209 de la Constitución, principios de eficacia, eficiencia, transparencia, moralidad, al margen de quien sea el prestador. Gracias a que concebimos el servicio público como función administrativa, es que podemos hacer eso. Si dejamos de concebir el servicio público como función administrativa, es una perspectiva meramente jurídica, ello implicaría que no le podríamos aplicar todas esas lógicas propias del 209 de la Constitución. Y creo que esta es una lectura alterna, sí minoritaria, en Colombia todavía minoritaria, pero que nos abre la posibilidad para, por ejemplo, y con esto cierro, entender que a efectos de la contratación estatal, los prestadores de servicios públicos domiciliarios son considerados, cuando esos prestadores son públicos, como entidades exceptuadas del estatuto, que no contratan a través del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, pero que luego, cuando el legislador lo diga de forma expresa, como por ejemplo con las cláusulas excepcionales en sus contratos, pueden volver a ingresar al estatuto. Entonces creo que con esto hay como un panorama que, como iniciaba mi intervención, me deja al menos tranquilo en relación con un rol del Estado que sí retrocedió en su papel de prestador único, pero que activó otras dimensiones y que principalmente permite la incorporación de particulares que sí tienen la intención de innovar, tienen la intención de invertir y sí generar utilidad, porque generando utilidad es que precisamente pueden seguir cumpliendo con la dimensión económica del servicio público y con la dimensión social. Muchas gracias. Gracias, doctor Camilo. Entonces ya tenemos el contexto, digamos, el soporte constitucional, el desarrollo de la ley, digamos, los logros que tenemos en lo largo de la ley. Hay unos roles, digamos, que bien definidos en relación con la función del Estado, digamos, desde el Estado, del orden nacional, del orden local. Hablábamos, la doctora Natacha nos habló del esquema de vigilancia, pero hay algo que no podemos perder de vista y lo decía de alguna manera el doctor Camilo, y es que independiente de la concepción del prestador, si es público o si es privado, si es mixto, lo que busca el modelo también es que los servicios respondan a esas necesidades, digamos, de atención de la población, pero también que sean sostenibles, o sea, que se permita hacer las inversiones, que permita innovar, que permita, digamos, tener una dinámica que garantice un adecuado servicio en términos de cobertura, calidad y continuidad, que son como los tres goles que hablaba el doctor Camilo de cuando se hizo esa comparación de cómo está el modelo colombiano frente al contexto mundial. Doctora Natacha, hay un tema muy importante que no podemos perder de vista todos los actores que están en este auditorio, y es la financiación de los servicios públicos, ¿sí? Porque
todos de alguna manera tenemos un rol o una obligación en ese sentido, sea usuario, que pagamos un servicio a través de la tarifa, sea el municipio, que también tiene no solamente su labor de garante, sino también de apoyar ese financiamiento de los servicios públicos domiciliarios, o incluso la nación con un rol muy importante, no solamente en términos de política pública, sino también de regular cómo se remunera el servicio. Entonces, cuéntenos un poco cómo es ese esquema de financiación y la importancia también de lo que concibió la ley para la